Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. Me defino como una persona que trabaja en pro de la redundancia y en trabajo de poder reconciliarnos y poder hilar un tejido social donde todos y todas, en medio de las diferencias, podamos construir algo mejor para el país. Perdonar. La Real Academia de la Lengua Española explica que viene del prefijo latino per, que significa pasar, cruzar, pasar por encima de, y del verbo latino donare, que significa donar, regalo, obsequio. Cuán grande es el significado de esta palabra y más de quien la pronuncia. Yolanda Perea, una mujer que como millones y millones merecen todo el respeto y admiración por su valentía, por su templanza, por su bondad y por su sacrificio, porque pasó por encima del dolor y decidió obsequiar perdón, obsequiar amor. Es por ello que hoy, el Día Nacional de la Dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno, la Unidad para las Víctimas se une a los actos conmemorativos en el país para exaltar la tenacidad de todas aquellas mujeres que han luchado por visibilizar este flagelo y que han decidido no callar nunca más. Fui víctima de violencia sexual, un aborto y el asesinato de mi mamá, y luego sufrí mucho desplazamiento y aún sufro amenazas. El momento para sanar las heridas ha sido un gran proceso y un recorrido por medio de atención psicológica, de procesos. Incluso tenemos un proceso muy bonito que se llama Arrópame con tu esperanza, donde tejemos, escribimos, pintamos. Y ahí se aflojan un poco las emociones y empiezo a retomar la vida. Y han sido momentos de sanar. Han sido momentos de poder entender que no es necesario la venganza para poder recuperar la vida. Es más fácil hacer la paz. Y sobre todo, hay que dejar los odios de lado para poder construir algo sólido para nuestros hijos y nuestras hijas. Por conocimiento de causa sabe que para sanar ese infinito dolor se requiere de mucho tiempo, de mucho amor, unión y apoyo de otras personas que pueda tomar de la mano para cruzar ese camino de perdón. Y gracias al apoyo institucional ha podido recorrer ese camino y trabajar para apoyar a otras víctimas a luchar por sus derechos para que sean restablecidos. A la mesa de víctimas llegué en el 2013, cuando se crea la primera mesa de víctimas, después de regresar de un viaje de España, donde estuve en una campaña que se llamó Violencia y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra. Ahí me pude presentar ante este espacio, entonces de ahí hago parte de las mesas municipal de víctimas de Medellín, la mesa departamental de Antioquia y la mesa nacional, en representación del hecho victimizante de violencia sexual, donde cada vez colocamos la voz con más fuerza y empoderamiento en defensa de nuestros derechos. El trabajo de unidad para las víctimas es poder articular, poder trabajar de la mano en defensa de nuestros derechos, poder exigir ante las entidades articuladamente esa igualdad de derechos frente a la vulneración que hemos tenido históricamente. Su trabajo en la mesa de víctimas ha sido visible y de su mano varias mujeres han podido encontrar el camino diferente que les ayude a dejar las culpas impuestas por sus victimarios. En el marco del trabajo que hemos venido realizando desde las mesas de víctimas ha sido duro, porque ha sido poder nosotras aprender cómo exigir, cómo colocar la palabra, cómo unirnos entre nosotras mismas como víctimas para exigir nuestros derechos, y eso ha logrado que podamos hacer plantones, marchas, podamos articularnos y que por medio incluso del Auto 09 que tiene la Corte para la Unidad para las Víctimas, que es hacer seguimiento y verificar los cumplimientos frente al avance de nuestros derechos, y eso nos da fuerza a nosotras, por ejemplo, conmemorar el 25 de mayo, el 25 de noviembre,
donde cada vez más víctimas, a raíz de las que ya estamos y que podemos contar nuestras historias, poder contar qué nos pasó, pero ya sin ese dolor, claro, sin olvidar, nos permite poder conjuntamente defender nuestros derechos. Ya son una cifra que es una subcifra de 34.678.000 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, ¿sí? Donde esa cifra de 13% somos mujeres negras, ¿no? El 2% mujeres indígenas, más de 1.000 niños nació de la violencia sexual, mujeres mestizas, hombres, LGTBI. Todo esto vemos bastante y que cada vez más nos unimos para defender nuestros derechos. Con esa serenidad que la caracteriza, Yolanda reflexiona sobre el significado de esta conmemoración, para que quien esté al otro lado de este audio comprenda el sentimiento de una mujer que ha pasado por estas circunstancias y exprese su empatía y respeto por sus sentimientos. En el marco del 25 de mayo es necesario saber la verdad. Es necesario que la sociedad y que, por ejemplo, la JEP abra el caso macro de violencia sexual para empezar a saber a ciencia cierta todos esos horrores que nosotras hemos vivido y que la sociedad nos ha culpado y se entienda que no fue nuestra responsabilidad. Por eso es necesario que a luz pública se reconozca todas esas afectaciones que nosotras sufrimos para que no se repitan. Llegó el momento de este 25 de mayo poder lograr una rejuntancia enmarcada a entender que la violencia sexual no la buscamos, nos pasó, y que para ello hay que trabajar fuertemente para que sea necesario una reconciliación, pero más que una reconciliación es poder cerrar la brecha que históricamente estaba abierta en generación de más víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y que llegó el momento de que Colombia se solidarice y que coayude a construir un tejido social donde esto se entienda que ha sido en muchos casos delitos de lesa humanidad y que es necesario que haya responsables, que haya ese trabajo articulado de las instituciones de las víctimas en pro de una recuperación emocional efectiva, que se apoyen nuestras luchas, nuestros procesos y nuestros proyectos que venimos tejiendo como víctimas, no como entidades del gobierno, sino como víctimas para poder hablar de reconciliación y recuperación desde el sentir de las víctimas. Sí, recuperación de momentos, de sentires, de recuerdos para llegar a una paz interior, como si estuviera dibujando nuevamente su historia. Por eso, si Yolanda pudiera pintar el cuadro de su vida, ¿cómo lo haría? ¿Qué recuerdos traería? O incluso, ¿qué colores lo adornarían? En ese cuadro tener a mi mamá, estar en la finca de mis abuelos, al lado del río Pava, poder pescar con mis hermanos, mis hijos. Ese sería mi cuadro favorito, poder rejuntar de nuevo a mi familia y estar en esa finca tan hermosa, finca del Congreso, la finca de mis abuelos. El color que utilizaría para ese cuadro: amarillo, azul y rojo. Estoy orgullosa de ser mujer, ser negra y ser colombiana. Entonces son mis colores favoritos. Y por supuesto, el verde esperanza. Ese verde pasto que permite esa naturaleza volver a recuperar fuerzas. Y el azul del cielo, que es maravilloso. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.